Bienvenidos a este noticiero internacional en los cuales tenemos dos grandes invitadas, dos internacionalistas de la Universidad Santo Tomás que nos contarán hoy un tema que nos surgió de nuestra propia audiencia y es el occidente en riesgo, entre la desigualdad y la construcción de alternativas políticas en América Latina. Buenos días a nuestras grandes invitadas. Buenos días, Laura Camila Guapacho, y buenos días, María Camila Medina. Buenos días, María Juliana. Muy buenos días, María Juliana. Gracias por aceptar esta invitación. Para empezar, quisiera colocar un ejemplo de un Estado que tiene este pequeño riesgo y crea algunas alternativas políticas basadas en la opinión y el voto de las ciudadanías. Lo que venían algunas críticas es el presidente de Donald Trump. Dice que la administración de este presidente fue una de las más criticadas durante la pandemia, ya que la gestión fue pésima. Esta misma fue criticada por la misma ciudadanía o por los demócratas, el partido pues de la oposición, que hacían manifestaciones en los diferentes estados en Wisconsin, Oregon, Idaho y Texas, etcétera, pidiendo el mismo presidente que colocara la política pública del confinamiento y de colocar una pare en todas las actividades cotidianas. Así que aquí es donde se puede ver como el enfoque clásico, donde se le hacían las entrevistas a las personas si querían confinamiento o no, y la mayoría de estos estados, un 75% decidieron que sí, ya que Estados Unidos estaba a 1,000 casos de contagios por día, pero esta no fue así, ya que Donald Trump pareció respaldar las protestas de los republicanos y algunos de los supremacistas blancos o antigobiernos. Dicen que las severas restricciones para ejercer actividades económicas están perjudicando a los ciudadanos, llegando a parar pues la economía del país o cerrar establecimientos. Esto se relaciona con el enfoque pluralista, ya que decide dialogar con ellos y apoyar a que no haya confinamiento, pero los funcionarios del sector de la salud advierten que levantar las medidas podría propagar la infección. La política pública que creó en los primeros meses de la pandemia, Donald Trump se limitó a prohibir solamente las entradas de los procedentes de Wuhan, mientras alegaba que el coronavirus no era más que una gripe estacional. En algunos estados como New Jersey, la construcción de alternativas políticas las hicieron la ciudadanía. Las mismas personas se paraban en la calle diciendo que no salían de su casa o que portaran el tapabocas obligatoriamente. En un momento es donde vemos la falta de gobernanza que tuvo que tener este mandatario sobre ciudadanía. Otra política pública que decidió crear externamente fue salirse de la OMS, ya que los acusan de gestionar mal la pandemia. Dice que Estados Unidos podría colaborar con la Organización Mundial de la Salud para resolver las cuestiones que le preocupan, pero en lugar de esto le dio la espalda en un momento crucial. El presidente había anunciado a fines de mayo del 2020 su intención de retirarse de la agencia en medio de la pandemia del coronavirus. En ese momento acusó a la OMS de estar bajo control de China. Claro que sí, María Juliana. Y agregando otros datos de la OMS, es que la OMS ha instado a los países a construir un mundo más justo y saludable tras la pandemia del COVID-19, ya que este virus ha exacerbado las desigualdades en materia de salud y bienestar dentro de los países. La enfermedad y la muerte causadas por la COVID-19 han afectado en mayor medida a los grupos que sufren discriminación, pobreza y también exclusión social, y han de hacer frente a diario a unas condiciones de vida y de trabajo sumamente adversas, en particular en las crisis humanitarias. Se estima que el año pasado entre 119 y 124 millones de personas incluidas se vieron arrastradas a la pobreza extrema a causa de la pandemia. Es por esto que esta institución presiona a los países más desarrollados a ayudar a los más vulnerables sobre el COVID-19. Un claro ejemplo de esto sería que podemos encontrar es que la Organización Mundial de la Salud ha firmado un acuerdo con Pfizer y BioNTech para llevar 40 millones de dosis de la vacuna al COVAX. La Organización Mundial de la Salud ha anunciado también un acuerdo con la alianza Pfizer-BioNTech para proporcionar 40 millones de dosis de su vacuna contra la COVID-19 a países que tienen ingresos medios y bajos a través del mecanismo de COVAX. Según la OMS también, el mecanismo COVAX está en camino de entregar, que son 2.000 millones de dosis para fin de este año. Este acuerdo también abre la puerta para que los países que están dispuestos a compartir dosis de la vacuna Pfizer y BioNTech las donen a COVAX y apoyen a la implementación rápida, indicó. Igualmente celebró el compromiso del país norteamericano de regresar al Acuerdo de París sobre el cambio climático,
mismo que también tendrá importantes beneficios para la salud de nuestro planeta y para la salud humana. Pero este acuerdo no tuvo aún así tanta legitimidad o tanta credibilidad por parte de la ciudadanía, ya que algunos ciudadanos americanos ya no tienen tanta credibilidad en el gobierno. Por el ocultamiento de información o no la aceptación de otras vacunas como la rusa, es por eso que la población ahora decide creer más en la OMS y que vacunas aprueben para vacunarse. Por otro lado, la OMS ha venido con una serie de discursos en los cuales enfatiza las felicitaciones a Europa. Continuando con lo que dice mi colega, el director de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud ha asegurado que Europa consiguió reducir con rapidez las cifras de contagios diarios en la segunda oleada de COVID-19, ha mostrado mayor cohesión y ha hecho mejor su trabajo, entre comillas, que al principio de la pandemia. El director de emergencias dijo que Europa ha trabajado mejor, los miembros de la Unión Europea se han alineado mejor a la hora de dictar medidas y sus mensajes fueron más consistentes. Esta lección que da Europa es que los países que actúan pronto y con decisión obtienen beneficios y la transmisión retrocede rápidamente. Cuando toda la comunidad está en el mismo barco y participa, vemos cómo se intenta reducir los contagios no solo en lugares públicos, sino también en las casas. Un claro ejemplo es que la OMS ha felicitado el papel de España durante la gestión de la pandemia de coronavirus y su campaña de vacunación. En España la gente confía en la vacuna, en el sistema de atención primaria y en su fortaleza. Esto en realidad es muy importante. Además de que la OMS felicitó el comportamiento de Europa, este continente también tomó varias medidas para los miembros de la Unión Europea, es decir, existió un líder que tomó las decisiones multilaterales para que ninguno se perjudique. Los Estados miembros ya han adoptado medidas de política presupuestarias de apoyo a la liquidez para aumentar la capacidad de sus sistemas sanitarios y prestar ayuda a los ciudadanos y sectores especialmente afectados. María Juliana, la crisis del coronavirus representa un reto para la economía europea y los miembros de Vida Ciudadana. A lo largo de esta crisis sanitaria es fundamental preservar los sectores críticos de la economía, así como los activos, las tecnologías, infraestructuras, y es imperativo proteger a los trabajadores y el empleo. Un ejemplo de esto es que el grupo del Banco Europeo de Inversiones propuso un plan para movilizar hasta 40 millones de euros en financiación. Se destinaron a préstamos puente, aplazamientos de créditos y otras medidas destinadas a aliviar las dificultades de liquidez y de capital. El grupo del Banco Europeo de Inversiones, incluido el Fondo Europeo de Inversiones, que se especializa en el apoyo de pequeñas y medianas empresas, trabajan a través de intermediarios financieros en los Estados miembros y en colaboración con los bancos nacionales. Con esto, la comunidad tiene previsto que la economía de la zona euro crecerá un 4.8 aproximadamente este año, en 4.5 en 2022. En comparación con América Latina, el comportamiento de este continente ha sido desastroso. La pandemia del COVID-19 está generando en América Latina una triple crisis combinada y asimétrica, sanitaria, económica y social. Por otra parte, la región presenta debilidades estructurales que generan fuertes dificultades para abordar el triple desafío de contención epidemiológica, recuperación económica y mitigación de los costos sociales. Las debilidades económicas de larga data con amplios sectores de baja productividad y un modelo dual en el mercado laboral. La caída de la inversión y la demanda agregada en la última etapa del ciclo económico en la región, los niveles de pobreza y desigualdad que las mejores de la primera década del siglo no lograron revertir y las condiciones de habitabilidad y acceso a servicios básicos atentan contra la posibilidad de abordar adecuadamente este triple desafío. En su exposición, Fernando Pedraza mencionó cuáles serán las acciones que desde la Secretaría General se impulsarán conjuntamente con los 4 países a fin de contribuir a su recuperación post-coronavirus, facilitando el comercio, apoyo a la reactivación de la producción, las exportaciones y el empleo regional, intercambiando información y experiencias de buenas prácticas y el fortalecimiento del sistema de cooperación. Pero esto no fue así, ya que la integración del CAN implicaba adoptar políticas autónomas para transformar la especialización, consolidar la institucionalidad comunitaria, respetar los principios de supranacionalidad y por estas vías articular la producción para conformarse cadenas productivas, insertarse proactivamente en la internacionalización, desarrollar nuevas industrias, capacidades de aprendizaje y de cooperación. Ya que ninguno de estos países tomó la decisión de cerrar fronteras entre ellos mismos, buscaron una decisión multilateralista para no dañar la economía de cada uno, sino por el contrario, cada uno buscó su beneficio propio, como lograr conseguir elementos de bioseguridad o vacunas por su cuenta. Un claro ejemplo de esto es Perú, que fue uno de los primeros que recibió las vacunas de España por el medio del mecanismo COVAX. Gracias, María Camila. Cabe resaltar que uno de los miembros de la comunidad andina es Perú, y este fue el único de los países que buscó recursos por su cuenta. Si es así, como lo encontramos en los textos cualitativos de prevalencia y factores asociados a la intención de vacunación contra el COVID-19 en el Perú. Y cuantitativamente es el conocimiento sobre la vacuna del COVID-19 y la actitud frente a su aplicación en la población de Lima, Perú, 2021.
en la cual enfatiza en la cierta cantidad de personas que están en acuerdo de recibir este lote de vacunas, pero también cabe resaltar que en el texto toma un punto de inicio al recolectar ciertos porcentajes de la población. Un ejemplo de esto es que el estudio hallaron el 57.6% que estaban felices de recibir el lote de vacunas, mientras que el 10.8% rechazaban vacunarse y el 31.6% se mostraban indecisos. La mayoría de personas respondió que no es legalmente obligatorio vacunarse, el 71.91%, y que era necesario el lote de vacunas. El otro 22.09% que los ciudadanos indican que en vez de pensar en la vacunación deberían pensar primero en la crisis económica que estaba pasando el país. Siguiendo el hilo de María Juliana, por otro lado también, en el texto cuantitativo se les hacía preguntas a las personas acerca del lote de vacunación en Perú, para determinar la relación de la vacunación o de los otros problemas que tenía el país. Está el diseño metodológico, el cual se trata de una investigación básica, no experimental, nivel correlacional de enfoque cuantitativo. La recolección de datos se realizó mediante un cuestionario autoadministrado de 40 ítems. El muestreo se realizó por técnica no probabilística de la bola de nieve. La muestra incluyó 134 personas de 18 a 80 años de edad de los diferentes distritos de Lima, quienes contestaron voluntariamente un cuestionario en línea entre el 29 y 11 de julio del 2021. Nuestros resultados muestran así: 95.52% de las personas contestaron que están de acuerdo con la vacunación, mientras que 4.48% consideraban que no estaban de acuerdo. En las preguntas se les hacía referencia a otro, donde se centraban que ese dinero debería invertirse en la educación de las diferentes escuelas que no tenían cobertura o incluso en el factor del turismo, ya que ese fue uno de los más golpeados en el país por la pandemia. La nueva ola de democracia se puede observar donde la misma ciudadanía está contemplando otros factores u opiniones frente a la pandemia. Estos argumentos podrían llegar a cambiar el destino de la democracia en este continente. Un ejemplo de esto sería que los que sí están a favor de la vacunación y los que prefieren solucionar primero otros factores del país. Siguiendo con los comentarios de mi compañera, por otro lado tenemos el caso de Colombia, que este país también pertenece a la comunidad andina. Este fue uno de los primeros países que recibió algunas donaciones por parte de Estados Unidos y China, el cual expresó el presidente Iván Duque su intención de seguir apoyando a Colombia en la lucha contra el COVID-19 y cooperar con las autoridades de salud en el tema de las vacunas. El presidente chino señaló que las relaciones entre los dos países han mantenido un desarrollo firme durante los años, mejorando las prácticas bilaterales y fortaleciendo la solidaridad en momentos difíciles. Además de esa cooperación en temas de pandemia, China ofreció seguir asesorando y ayudando en temas de infraestructura, telecomunicaciones y energía. También incrementaban los esfuerzos en agricultura, ganadería y economía digital, entre otros ámbitos. El 7 de mayo de 2020, el gobierno de la República Popular de China firmó un tratado de libre comercio con Colombia, en el cual tenía una donación de material de bioseguridad, respiradores y pruebas diagnósticas, bajo la premisa de una unión y solidaridad en medio de la pandemia por COVID-19. El embajador de este país en Colombia, a nombre del gobierno central y las provincias que tienen relación de hermandad con departamentos y ciudades colombianas, así como empresas privadas, hizo entrega a la donación de material sanitario, que incluyó 30.000 pruebas de detección, 100.000 de las cuales ya se encuentran en territorio nacional y fueron recibidas hoy, 680.000 tapabocas, además de gafas, guantes, trajes protectores, termómetros infrarrojos y respiradores por un valor de $1.5 millones. Pero este tratado recibió muchas críticas. Una de ellas fue desde la ONU en Washington, en la cual el delegado de Estados Unidos pronunció lo siguiente: China debería preocuparse más por su país en vez de estar pensando en donaciones a otros países o en crear tratados de libre comercio, el cual se beneficia a su interés. Tiene una responsabilidad muy alta al crear este virus y no informar a tiempo. Es así como el delegado hace referencia a que uno de los desarrollos sostenibles de la ONU es la salud y el bienestar, pero China no lo ha cumplido, creando un virus y dejando que millones de personas pierdan la vida. Gracias a estas dos grandes invitadas. Y para cerrar este programa, yo quisiera dejarles una duda a nuestros oyentes que nos escuchan, y es: en pleno siglo XXI, después de la pandemia, ¿se podría crear una nueva ola de democracia basada en las opiniones de la ciudadanía? Porque ya vimos que durante estos 2 años de pandemia, algunos mandatarios no tomaron las decisiones adecuadas para su país y otros se beneficiaron a su interés propio. Estos comentarios los vamos a dejar en las redes sociales de nuestro noticiario internacional. Muchas gracias a estas grandes invitadas.